Israel canceló el acuerdo con la ONU de 1967 que formó la base jurídica para las relaciones entre Israel y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. Ahora se teme un colapso de la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Este martes se realizarán las elecciones en Estados Unidos. Las encuestas reflejan un empate técnico entre Kamala Harris y Donald Trump. Y Venezuela acoge Foro Parlamentario Mundial Antifascista. El foro de 2 días reúne a más de 300 legisladores de 70 países. Saludos, bienvenidos a El Mundo Ahora con los adelantos de las noticias más relevantes de esta jornada. Ya comenzamos, acompáñanos durante los próximos 27 minutos de programa. Iniciamos nuestro recorrido por las noticias de mayor impacto en el mundo. El régimen israelí prohibió oficialmente las operaciones de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en la Palestina ocupada. A través de un comunicado publicado este lunes, la Cancillería israelí ha señalado que por instrucciones del ministro Israel Katz ha notificado a la Organización de las Naciones Unidas la cancelación del acuerdo entre el régimen sionista y la UNRWA. Esto mientras que el organismo ha estado prestando servicios de socorro esenciales en todos los territorios ocupados y a los refugiados palestinos en otros lugares durante más de 7 décadas. La medida se produce después de que el Parlamento israelí aprobara un proyecto de ley destinado a prohibir las actividades de la UNRWA en los territorios ocupados y que estaba previsto que entrara en vigor dentro de 3 meses. Los ataques de Israel contra las locaciones de la organización se han multiplicado, disparando las alarmas entre los beneficiarios. Los refugiados de Cisjordania ocupada temen por la situación de la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Residentes del campo de Nur Shams se encuentran en una situación de incertidumbre luego de que un operativo israelí dañara la oficina de la entidad en la zona. El edificio ha quedado inservible y ahora se barajan nuevas locaciones de forma urgente. Los servicios al público han quedado parcialmente suspendidos hasta nuevo aviso. Estas operaciones han sido acompañadas del uso de equipos pesados de excavación, destruyendo las redes de carreteras, alcantarillado y agua. Y ha tenido un fuerte impacto en la población. Nos hemos visto obligados en varias ocasiones a suspender los servicios sanitarios y educativos en este campamento. A su vez, la reciente aprobación de una ley en el Parlamento de Israel que prohíbe el funcionamiento de la entidad en su territorio ha disparado las alertas dentro de la organización acerca de su operación en la Franja de Gaza y Cisjordania. La oficina de la UNRWA ha sido destruida como parte de la operación. Algunos los relacionan inmediatamente con las decisiones en el Parlamento de Israel. La agencia gerencia el campamento desde hace varios años y entre los beneficiarios de ayuda humanitaria existe un temor generalizado de un posible cese de actividades. La agencia nos ayuda con varias cosas. La más sencilla es la limpieza. Si no hay trabajadores de limpieza, la basura se quedará en las calles. También con las unidades sanitarias, si no hay medicinas ni unidades sanitarias, ¿dónde recibirá tratamiento la gente? Este campo de refugiados acoge a 13.000 personas en la ciudad de Tulkarem. La UNRWA gestiona 2 escuelas, una clínica y los servicios de limpieza en Nur Shams. Hasta ahora, la guerra genocida del régimen de ocupación ha quitado la vida a al menos 43.341 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y ha dejado heridos a otros 102.105 en Gaza. La Defensa Civil del territorio criticó a las organizaciones internacionales por su inacción ante el sufrimiento de los palestinos en medio de la cruenta guerra israelí. El portavoz del organismo palestino, Mahmoud Basal, lamentó que todos los llamamientos desde Gaza
amenaza a las organizaciones internacionales e instituciones humanitarias no han cambiado la situación en el enclave palestino. Basal hizo estas declaraciones mientras Israel continúa con sus sangrientos ataques en la Franja de Gaza, en particular en la zona norte, donde impide la respuesta humanitaria a la catástrofe. Al menos 31 personas murieron en bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza este domingo. Médicos palestinos informaron que más de la mitad de las muertes se produjeron en la zona norte. En medio de los incesantes bombardeos, los palestinos desplazados intentan seguir las rondas de vacunas contra la polio. Palestinos murieron en el enclave el domingo. Casi la mitad de los fallecimientos se produjeron en zonas del norte. El ejército israelí envió una nueva división del ejército a Jabalia para unirse a otros 2 batallones operativos, según un comunicado. También comenzó desde el sábado una campaña reducida de vacunación con segundas dosis contra la polio en parte del norte de Gaza. A pesar de los proyectiles y los bombardeos sobre nuestras cabezas, para proteger a nuestros hijos, vinimos a vacunarnos a la escuela de aquí. Aunque los bombardeos siguen sobre nuestras cabezas y no podemos salir, ni comprar, ni comer, pero damos gracias a Dios. Estaba previsto que la segunda ronda comenzara el 23 de octubre, pero se pospuso debido a los bombardeos y las órdenes de evacuación israelíes. Hasta ahora no hemos recibido ninguna promesa de introducir la vacunación en el norte de la Franja de Gaza. Esta es otra situación catastrófica. Empieza a haber desnutrición en los niños, así como en los adultos, y tenemos más de 120 heridos a los que no podemos dar ni una sola comida. También es noticia que España incumplió su promesa y continúa como puerto de tránsito de material militar para Israel, a pesar del anuncio de que prohibiría estas actividades en su territorio. El 16 de mayo de 2024, el gobierno de España anunció que no permitiría que barcos con armas para Israel atacaran en sus puertos. Sin embargo, una investigación de Internacional Progresista y Palestinian Youth Movement, publicada este lunes por el diario.es, develó lo contrario. Según la investigación, hubo al menos 25 trayectos desde Estados Unidos con carga militar entre mayo y septiembre de este año que hicieron escala en el puerto de Algeciras antes de perseguir hacia su destinatario final, el Ministerio de Asuntos Militares israelí. El informe detalla que en este periodo pasaron por el puerto 1.185 envíos de suministros militares de Estados Unidos de más de 13.000 toneladas métricas para Israel. Por su parte, varios países europeos son escenarios de nuevas marchas para condenar el genocidio israelí contra los palestinos, y los libaneses denuncian el apoyo de Occidente al régimen sionista. Varios países del mundo, incluido Francia, Alemania y los Países Bajos, fueron escenario de manifestaciones pro-palestinas y en rechazo al genocidio israelí en la Franja de Gaza y los bombardeos en el Líbano. Cientos de personas en Ámsterdam, la capital de los Países Bajos, marcharon para expresar su apoyo a Palestina y Gaza en el 107 aniversario de la Declaración de Balfour. Hoy estamos aquí para afirmar nuestro rechazo a esta declaración, que fue uno de los primeros pasos para ocupar Palestina. Nosotros, como palestinos, todavía estamos sacrificándonos por esto y todavía estamos enfrentando sus consecuencias. Pedimos al Reino Unido que asuma su responsabilidad de arreglar las consecuencias de esta declaración. Cometen todos los crímenes que cualquiera pueda imaginar. Bombardean hospitales, escuelas, a personas inocentes. Y los países occidentales siguen enviando armas y bombas a Israel, y nosotros seguimos protestando contra este comportamiento. Miles de manifestantes salieron a las calles de París, la capital francesa, para pedir un alto al fuego en la Franja de Gaza y el Líbano para detener las agresiones israelíes. Hay que detener la agresión y el genocidio en Gaza. Debe detenerse la financiación y el suministro de armas a Israel. Occidente no está haciendo lo suficiente y los políticos no hacen nada. Yo soy judío y manifiesto contra el genocidio israelí en Gaza.
Esta es una lucha humana y todos deberían estar aquí para apoyarla. Invito a los judíos franceses a tomar medidas contra los crímenes israelíes en Gaza para no permitir continuarlo. La policía alemana se enfrentó con los manifestantes quienes denunciaban el apoyo de Alemania a Tel Aviv con banderas palestinas y libanesas y pancartas anti-israelíes. Los agentes alemanes reprimieron la marcha y detuvieron a algunos de los manifestantes. En paralelo, aumenta la escalada de enfrentamientos entre el ejército israelí y Hezbolá en el Líbano. Los bombardeos en territorio libanés se han extendido a lo largo del país, con una población civil damnificada, desplazada y diezmada en zonas residenciales. Las fuerzas israelíes volvieron a atacar este lunes la histórica ciudad de Baalbek, en el este del territorio libanés. Israel recrudece su ofensiva por tierra en el este y sur del Líbano, que inició desde el pasado septiembre, al tiempo que ataca por aire. Más de 2.800 personas han muerto en Líbano en más de un año de escalada del conflicto, según el Ministerio de Salud local. Además, como consecuencia de los ataques israelíes, numerosos sectores de la población libanesa han sido víctimas de desplazamientos forzados. Este domingo, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, visitó la frontera entre su país y Líbano. En sus declaraciones reveló un plan para alejar a Hezbolá más allá del río Litani y admitió que su ejército permanecerá en el área. Quiero ser claro, con o sin acuerdo, la clave para restablecer la paz y la seguridad en el norte, la clave para que nuestros residentes del norte regresen sanos y salvos a sus hogares es, ante todo, hacer retroceder a Hezbolá más allá del río Litani. En segundo lugar, atacar a cualquier intento de rearme. En tercer lugar, responder con firmeza a cualquier medida adoptada contra nosotros. Y con el tercero, sugiere el propósito de permanecer en la zona. En pocas palabras, hacer cumplir y cortar el oleoducto de Hezbolá desde Irán a través de Siria. Desde 1845, el Congreso decidió que las elecciones en Estados Unidos se realizarían el primer martes después del primer lunes de noviembre. A pocas horas de su comienzo, el panorama es impredecible. La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris se enfrenta al expresidente republicano Donald Trump en unas elecciones de alta tensión tras una campaña marcada por una retórica feroz, noticias falsas y un giro inesperado cuando Joe Biden renunció a ser el candidato demócrata a finales de julio. Las encuestas muestran un empate técnico entre ambos candidatos. Una nueva encuesta de NBC News reveló que la vicepresidenta y el expresidente están casi empatados a nivel nacional entre los votantes registrados. En un enfrentamiento con candidatos de terceros partidos incluidos, el 47% apoya a Trump y el 46% a Harris, en un cara a cara con los que originalmente apoyaron a candidatos de terceros partidos o estaban indecisos y se inclinaron por Harris o Trump. La contienda está empatada con un 49% cada uno. En general, la mayoría de las encuestas nacionales publicadas recientemente han mostrado una contienda ajustada. El sistema electoral de Estados Unidos es único en el mundo. La composición del colegio electoral trata de igualar la representatividad entre estados del norte y del sur. Lo que hacen es votar por un grupo de electores que luego emiten los votos que decidirán quién llega a la Casa Blanca. A pocas horas de los comicios les propongo una explicación sobre cómo funciona el sistema electoral estadounidense. Las elecciones presidenciales de Estados Unidos son una votación a escala nacional, pero cada vez la carrera se reduce a un puñado de estados que realmente deciden el ganador, conocidos como estados indecisos o estados péndulo. ¿Por qué? Todo se debe a un proceso único llamado colegio electoral. Así es como funciona. Estados Unidos está formado por 50 estados y cada uno celebra su propia elección para presidente. El ganador de cada estado obtiene los votos electorales de ese estado, cuyo número se basa en la población. El número de electores que obtiene cada estado está directamente relacionado con su representación en el Congreso. Así, Wyoming tiene un miembro en la Cámara de Representantes y 2 senadores, lo que significa que tiene 3 votos en el colegio electoral. En cambio, California, que es muy poblado, tiene 52 representantes y 2 senadores, por lo que tiene 54 votos del colegio electoral.
En total, el colegio electoral consta de 538 electores, por lo que se necesita una mayoría de 270 votos electorales para ganar la presidencia. En 2024 es casi seguro que algunos estados elegirán al candidato republicano como Texas y Florida. Otros votarán previsiblemente a la candidata demócrata como California y Nueva York. Los estados que quedan son los estados indecisos, aquellos donde la carrera es tan competitiva que sus electores podrían ser potencialmente ganados por cualquier candidato. Es a los votantes de estos estados a los que los candidatos Donald Trump y Kamala Harris han dedicado su tiempo y dinero para tratar de ganar. Los estados considerados campos de batalla cambian en cada elección. Normalmente son 1, 2, quizá 3 estados. Este año hay 7 estados en los que Donald Trump o Kamala Harris podrían ganar: Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia. Guste o no, este ha sido el proceso en Estados Unidos desde 1787 y desempeña un papel decisivo a la hora de decidir quién ocupa la Casa Blanca. Así es, las tumultuosas campañas de 2024 terminaron con un contraste. Durante el último día de campaña, Kamala Harris y Donald Trump realizaron eventos en estados claves en disputa. Durante el fin de semana, Trump completó una campaña en Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia, mientras busca consolidar su base en los estados en disputa. En los eventos, el mensaje final del magnate se volvió cada vez más oscuro a medida que utilizó una retórica violenta y ofensiva contra su oponente y el Partido Demócrata, mientras Harris visitó Michigan y no mencionó a Trump en su discurso final a los votantes del estado. Solo dijo que Estados Unidos está listo para un nuevo comienzo. Durante sus campañas, ambos candidatos se han enfrentado por conquistar el voto femenino, con promesas antagónicas sobre el futuro de las mujeres. Desde el compromiso de Harris de restaurar las protecciones federales al aborto hasta la ambigüedad de Trump sobre este tema, la contienda refleja profundas divisiones en el país. Dos visiones sobre la vida y el destino de las mujeres se enfrentan este 5 de noviembre en las elecciones de Estados Unidos. Una contienda que ha tenido un intenso debate sobre aspectos cruciales, sobre todo en lo que respecta al derecho al aborto, un tema que es una de las principales banderas de la candidata demócrata Kamala Harris. Ha prometido que trabajará para protegerlo a nivel federal y que no dudará en firmar si la legislación llega a su escritorio. Estos hipócritas quieren comenzar a hablar sobre esto es lo mejor para las mujeres y los niños. Bueno, ¿dónde han estado? ¿Dónde han estado en lo que respecta a cuidar a las mujeres y los niños de Estados Unidos? ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven? Vamos. Expertas consultadas por France 24 aseguran que Harris ha destinado cerca de $213 millones en anuncios relacionados con el tema, muy lejos de los 11 millones invertidos por los republicanos. Pero la agenda de Harris a favor de los derechos de las mujeres va más allá. Asegura que apuntará a un programa nacional de licencias de maternidad familiares remuneradas. Además, promete trabajar para contener la violencia de género en el país. En la otra orilla está Donald Trump. El candidato republicano ha optado por una estrategia más bien ambivalente frente a los derechos de las mujeres y sobre todo con lo que respecta al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Primero con un discurso en contra y luego matizándolo un poco. Todo el mundo sabe que no apoyaría una prohibición federal del aborto bajo ninguna circunstancia y de hecho la vetaría, porque es de los estados decidir con base en la voluntad de sus votantes la voluntad del pueblo. Junto a él una voz inesperada emergió, Melania Trump, que en sus memorias dijo ser una defensora del derecho al aborto. Una postura que sin embargo ha sido catalogada de oportunista por múltiples sectores feministas. Trump ha dicho que protegerá a las mujeres en las comunidades y que nunca más pensarán en el aborto, además de describirse a sí mismo como un protector de las ciudadanas. Más de 75 millones de personas ya han emitido su voto en las elecciones de Estados Unidos. Incluso Kamala ejerció su derecho anticipado a través del correo electrónico. Esto representa más del 48% del número total emitido en las elecciones presidenciales de 2020, cuando votaron 154,6 millones de estadounidenses. La opción del voto anticipado, tanto por correo como en persona, que se hizo más popular durante la pandemia, muestra que los votantes
representantes ya no están esperando al día de las elecciones, sino que son muchos los que prefieren emitir su voto o por correo o votando de manera anticipada en un centro de votación. Sin embargo, muchos temen protestas tras los resultados ante el posible malestar civil debido a las elecciones presidenciales. La Guardia Nacional está en alerta como precaución en varios estados, incluidos Washington y Oregón, donde cientos de boletas fueron dañadas o destruidas después de que al menos 3 urnas de votación fueran incendiadas recientemente, dijeron las autoridades. El tema se ha vuelto más urgente para las fuerzas del orden desde la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio, que retrasó la certificación de las últimas elecciones. Por otro lado, los latinos son el electorado que más ha crecido desde 2020 en Estados Unidos. Muchos analistas creen que pueden ser quienes terminen inclinando la balanza hacia uno de los dos lados. Más de 36 millones de hispanos podrán votar este año en Estados Unidos. Y en una elección que se anticipa muy reñida, muchos analistas creen que pueden ser quienes terminen inclinando la balanza hacia la demócrata Kamala Harris o el republicano Donald Trump. Los latinos son el electorado que más ha crecido desde 2020 y representan el segundo mayor grupo poblacional electoral en el país. Sus votos pesan especialmente en los 7 swing states o estados bisagra, que históricamente han alternado entre los dos partidos y por lo tanto son fuertemente disputados. ¡Sí se puede! Pero aunque tradicionalmente los latinos han favorecido a los demócratas, en los últimos años el margen se ha reducido. En 2012, el 71% de los latinos en Estados Unidos votó azul, el color de los demócratas, y el 27% rojo, el de los republicanos. En 2020, los republicanos ganaron terreno al conquistar 32% del electorado latino frente a 66% de los demócratas. Y según una encuesta publicada este mes por el New York Times, ahora solo el 56% de los hispanos respaldaría a Harris contra un 37% que votaría a Trump, lo que marca la ventaja más baja para un candidato demócrata desde 2016. En los últimos días de carrera presidencial, tanto Harris como Trump apuntaron directamente al electorado hispano. Donald Trump llegó a decir que le encantan los hispanos, mientras que Kamala Harris, respaldada por la ícono del pop Jennifer López, les advirtió que lo importante no es solo lo que dice su rival republicano, sino lo que hará. Además de las presidenciales, los estadounidenses también votarán para renovar toda la Cámara de Representantes y 1/3 del Senado. También el mayor número de elecciones tendrá lugar a nivel estatal y local. 85 de las 99 legislaturas del país celebrarán elecciones. Los demócratas son los favoritos en 208 contiendas y los republicanos en 212, según las clasificaciones previas a las elecciones para la Cámara de Representantes del sitio de análisis no partidista Inside Elections. Con solo 15 contiendas en disputa, es probable que ninguno de los dos partidos tenga una mayoría muy amplia. Para ambos partidos es importante controlar la Cámara. Los presidentes quieren el control para poner en práctica sus prioridades. El partido que no está en el poder quiere el control para bloquear las prioridades del presidente. En el Senado, solo 1/3 de los escaños están en juego cada 2 años y los demócratas están a la defensiva mientras intentan mantener su escasa mayoría. De los 34 escaños para los que hay una elección este año, los demócratas están defendiendo 20 y los republicanos están defendiendo 13. Seguimos ahora con otros temas del ámbito nacional y repasamos el acontecer de América Latina. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, inauguró de manera formal el Foro Parlamentario Antifascista que se lleva a cabo en el país suramericano entre este lunes y martes. Desde el Centro de Convenciones Simón Bolívar en Caracas, Rodríguez dio la bienvenida a las delegaciones de 70 países que se encuentran para participar en este encuentro mundial. El diputado venezolano pidió a los presentes alzar la voz en la lucha por la vida contra el fascismo, al que tachó como una de las peores plagas que asola a la humanidad entera. El fascismo no es una ideología política, no es un modo de asumir las contradicciones sociales, políticas o económicas. El fascismo es un crimen, advirtió Rodríguez.
y bienvenidos a esta tierra de gracia, a esta tierra de libertad, de fertilidad americana, a los más de 200 parlamentarios y parlamentarias de 70 países del mundo entero, que levantamos nuestros brazos, que levantamos nuestra voz para decir: el futuro de la humanidad podrá ser futuro si logra exterminar y erradicar al fascismo. El objetivo de este foro será crear conciencia sobre el control mediático que ejerce el fascismo sobre la juventud en el mundo, la cual representa un sector de la sociedad vulnerable. En este encuentro mundial participan 300 parlamentarios que durante estos 2 días abordarán temas como democracia parlamentaria de paz, relación entre imperialismo, fascismo y sionismo, bloqueos y medidas coercitivas impuestas a varios países, defensa de los derechos humanos, legislación contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, redes sociales, nuevas tecnologías y guerra cognitiva contra los pueblos, entre otros. En una entrevista para Telesur, Ricardo Ulcuango, quien es asambleísta ecuatoriano, expresó que hay mucha expectativa sobre este evento en esta coyuntura geopolítica. Tenemos mucha expectativa de este evento, de un foro parlamentario mundial contra el fascismo. Creo que es importante en esta coyuntura geopolítica internacional, pero sobre todo cuando a Venezuela pretende imponer sin respetar la decisión soberana que ha tomado el pueblo venezolano de elegir al presidente Maduro como presidente constitucional. Así que en ese contexto nosotros como parlamentarios tenemos que solidarizar y exigir al gobierno norteamericano, a los expresidentes de América Latina que no tienen ninguna credibilidad, han intentado imponerlo a través de comunicados. Así que este evento para nosotros y para mí sobre todo es un evento de mucha importancia. De esa manera, cómo consolidar nuestra integración a nivel de parlamentos. Con el repaso de las noticias más relevantes del panorama internacional en las últimas horas, ponemos punto final a esta emisión del programa. Manténgase informado en el canal cubano de noticias.